Buenas tardes, José. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy Me bien. alegra oírlo. Casi tocando la perfección, ¿viste? Como el cuadro de Miguel Ángel. Ahí. Sí, señor. Hablamos con José Carlos Amo Pérez, coach ejecutivo. Tenemos una reseña en la cabecera del vídeo. Eh, y en los últimos tiempos, José fue desarrollando una competencia profesional sobre la cual nos interesa hablar y difundir entre nuestros amigos, sobre todo quienes trabajan en el campo de la educación, del coaching, de la innovación, Ujú. que es sobre visual thinking. ¿Está bien pronunciado, José? Yo creo que sí. Visual thinking, Muy bien. exactamente. Vamos a ver, José. Haz de cuenta, es una teoría, pero haz de cuenta que yo no sé lo que es visual thinking. Visual Vale, thinking. Haz de cuenta que yo no sé lo que es. sí. ¿Me puedes explicar, para alguien que no sabe lo que es, de qué se trata el visual thinking, por favor? Venga, yo te lo explico. Mira, el visual thinking es el nombre moderno que le hemos puesto a una cosa que el ser humano lleva pues como 45.000 años haciendo. Solo que hace 45.000 años no lo llamábamos visual thinking, lo llamábamos arte rupestre. Bueno, el visual thinking o el arte rupestre eh, consiste básicamente en comunicar no solo a través de la palabra y a través de la voz, sino acompañar de imágenes a eso que comunicamos. ¿Sí? Lo llamaríamos ilustrar también, hacer ilustraciones, ¿no? Y el visual thinking lo que busca es hacer ilustraciones que tengan determinadas características, que sean memorables, es decir, fáciles de recordar, que sean universales, es decir, que todo el mundo les dé el mismo significado, y tercero, que sean sencillas. No se trata de hacer dibujos de muy alta calidad y muy elaborados y muy realistas, sino dibujos muy simples, muy sencillos, casi infantiles, casi de niños. Y esto es un poco lo que es visual thinking, es una técnica de comunicación en el fondo, o una habilidad que permite ser mejor comunicador. ¿A quién está destinado la metodología? ¿Se puede llamar metodología de comunicación? Bueno, yo lo llamaría una habilidad, ¿no? Más que una metodología, a lo mejor. Habilidad del que produce. Habilidad de quien comunica y comunica usando también dibujos, sus propios dibujos a veces. Es Bueno, decir, a veces, usando sus propios dibujos. permitime armar el rompecabezas. No hay un experto en visual thinking. Hay personas que se comunican usando visual thinking, como pueden usar el inglés o sonidos Morse. Exactamente. Hay un técnico al cual yo le pido, alguien con una habilidad técnica a quien yo le pido, necesito comunicar, no fumar, y esa persona me hace un pictograma, no fumar. ¿Me comprende la pregunta? Bueno, esta es una posibilidad, Mario, el que alguien ilustre con dibujos un determinado tema, una aplicación, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hace en Visual Thinking es durante la celebración de un congreso, por ejemplo, o de una conferencia, hay una persona que va tomando un registro visual de esa conferencia. Y en lugar de hacer un resumen escrito con palabras, lo que va haciendo es mezclar palabras con dibujos que ilustran los conceptos que el ponente está exponiendo en esa conferencia, ¿no? Eso es un posible uso. ¿Quién es el usuario de Visual Thinking? O los usuarios de Visual Thinking. Bueno, luego los usuarios, en todo proceso de comunicación, tú sabes que hay alguien que es el comunicador, que ya hemos visto que puede valerse para dar más fuerza a sus mensajes de dibujos, pero luego está el receptor, lo que llamaríamos el receptor de la comunicación. Hay un estudio relativamente reciente de un neuropsicólogo que se llama John Medina, que ha estudiado y ha descubierto lo siguiente, ha hecho el siguiente hallazgo, y es que cuando, cuando explicamos algo
y solo usamos la voz, no utilizamos imágenes, la tasa de recuerdo es del 10%. Es decir, el auditorio, las personas que escuchan a este ponente, recordarán aproximadamente el 10% de la información. Y John Medina lo que ha estudiado y lo que ha descubierto es que cuando además de narrar aparecen imágenes alusivas a lo que estamos narrando, la tasa de recuerdo pasa del 10% al 65%, es decir, se multiplica por 6,5 veces. Con lo cual, las personas que escuchan, los receptores, se ven beneficiados también, porque de alguna manera les estamos ayudando a quedarse de una manera más firme y con una mayor calidad con los mensajes que nosotros como comunicadores o como profesores, como tú dices, pues estamos transmitiéndoles, ¿no? Antes, cuando has dicho que los alumnos pueden coger apuntes o hacer resúmenes, sería precisamente un ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Cuando un alumno en un curso utiliza dibujos y no solo toma apuntes textuales de la asignatura, las posibilidades de que recuerde luego lo que ha notado se multiplican por 6,5. Con lo cual es muy interesante, ¿no? que las personas acumulen tanta calidad de información. ¿Sí? Es un placer hacer una entrevista contigo, José, porque cuando te hago una pregunta me das dos respuestas, la de la pregunta que te hago y la de la que venía, que era ¿cuál es el beneficio del visual thinking? Ya está. Ajá. Okay. La tasa de retención, digamos. Exactamente. Aparte es más atractivo, supongo yo, un mamut dibujado en una roca, digamos, es perdurable, se entiende, sí, y es más atractivo, ¿cierto? Exactamente, sí. Hay una componente lúdica también. Exactamente. Que hay una componente lúdica también en el visual thinking, porque dibujar y ver dibujar es divertido. Y entonces tiene la utilidad de que las cosas se recuerdan mejor y tiene la utilidad de que nos lo pasamos bien haciéndolo. Cuando estamos hablando por teléfono con alguien, estamos dibujando, sí, ¿no? Estamos garabateando papeles. Sí. Sí, yo te decía, si te acuerdas, Mario, que es muy curioso, porque cuando somos pequeños, la mayoría de nosotros dibujamos. No hay cosa que más feliz le haga a un niño que le des un trocito de papel y unos lapiceros de colores, ¿no? Unos rotuladores, algo que pinte, que manche, ¿no? Y se pasan un buen rato haciendo dibujos y además de una manera muy creativa, ¿no? Algo ocurre en torno a los, no sé qué edad puede ser, los 5, 6, 7 años, que de pronto la mayoría de nosotros dejamos de dibujar. Y el siguiente uso que hacemos del dibujo es precisamente esto, en las reuniones, que nos ponemos a hacer garabatos, ¿no? Y cosa que incluso está mal vista a veces, ¿no? Porque parece que es que estamos distraídos. Pero está también estudiado que se produce una conexión entre el cerebro y la mano. Cuando la mano dibuja, de alguna forma la manera de funcionar del cerebro pues mejora. Se ponen en marcha determinados mecanismos que ayudan, ¿no? Entonces, efectivamente, el garabateo, trabajándolo un poquito, se puede convertir en algo útil, ¿no? Porque ya no se trata solo de hacer dibujos por hacerlos o por rellenar el tiempo o por los múltiples motivos por los que dibujamos en una reunión, ¿no? Sino hacerlo de una manera un poquito más técnica y que tenga una utilidad, ¿sí? Bueno, tiene un cierto parecido, sí. Lo importante en el visual thinking, como te decía al principio, es que los dibujos sean universales, es decir, que cuando alguien los vea les dé el mismo significado, porque sería, desde el punto de vista de la comunicación, un error que yo hiciera un dibujo y cada persona del auditorio o del aula, si lo estoy haciendo para explicar una materia, entendiera con el dibujo cosas distintas. Esto sería contraproducente. Claro, para dominar la taquigrafía tienes que conocer los símbolos de la taquigrafía, ¿cierto? Claro, exactamente. El visual thinking no es así.
Y en el Visual Thinking tenemos la ventaja de que como la sociedad es muy visual, ha ido evolucionando hacia lo visual, ya hay dibujos que son los iconos para representar ciertas ideas. Por ejemplo, tú hablabas al principio de que el Visual Thinking se puede usar en procesos de innovación. Cuando yo estoy hablando de que una persona ha tenido una idea innovadora o se ha puesto a pensar en algo, ¿cuál es el primer recurso visual que nos viene a la cabeza? Pues la figura de una persona y saliéndole de la cabeza una especie de bocadillo de estos de cómic, ¿con qué? Con una bombilla. Con una bombilla. Bueno, en español, una lamparita, sí. Con una lamparita, exactamente. Una bombilla. Entonces, la bombilla se ha convertido en el dibujo estándar para significar la innovación, el pensamiento, la creatividad, etcétera, etcétera. Todo este conjunto de ideas, ¿no? Te iba a comentar que hay mucha gente que dice esto del visual thinking a mí se me tiene que dar muy mal porque soy muy mal dibujante. Esto hay mucha gente que lo piensa, ¿no? Os voy a intentar o te voy a intentar desmontar esa creencia, ¿no? Si te pidiera que hicieras dibujos muy sofisticados en cuanto al nivel de detalle y la calidad técnica, pues probablemente podríamos comprobar que efectivamente las bellas artes no son lo tuyo, ¿no? Pero en Visual Thinking hacemos dibujos muy sencillos, como los que hacen los niños, ¿no? Una carita, unos palotes para hacer el cuerpo y los brazos y las piernas, y con dibujos tremendamente simplificados es con lo que funcionamos, ¿no? Y tanto es así, y es la segunda idea que te quería comentar, que en Visual Thinking lo complicado no es el dibujo en sí, sino es hacer el trabajo de traducción y de pasar de un concepto relacionado con una palabra a llevarlo a una ilustración. Fíjate que esta universalidad ya la tenemos, ¿no? En las señales de tráfico. Las señales de tráfico es Visual Thinking. Tú imagínate que las señales de tráfico fueran todo texto, ¿no? Pura, ¿no? Ir leyendo todos los carteles de las ciudades y tal si no están dibujados, ¿no? Y un prohibido el paso o un stop es igual aquí que en Canadá, que en Japón. O sea, que no hay un Visual Thinking asociado a cada lengua hablada, sino que hay dibujos que son, y hay iconos que son absolutamente universales, ¿no? Logró hacer universal las expresiones del I love, y ya no ponía love, ponía el corazón, ¿sí? Esto fue una campaña publicitaria para dar a conocer y atraer turismo a la ciudad de Nueva York. Y ha convertido el corazón en un icono, ¿no? También en un dibujo que cualquiera entiende y que es absolutamente sencillo de dibujar, no hace falta tener demasiada habilidad técnica, ¿no? Pues mira, las formaciones que yo imparto tienen la siguiente estructura, porque para mí el Visual Thinking, si es un elemento que nos permite ayudar en la comunicación, pues yo le doy el trato de un lenguaje. Y entonces todo lenguaje tiene dos cosas que siempre aparecen, que una es el diccionario, y entonces una de las cosas que tiene que aprender la gente es a generar su propio diccionario de imágenes y a tener cierta fluidez en decir, pues se está hablando de innovación, pues dibujo la bombilla, se está hablando de algo que gusta, pues dibujo el corazón, y que eso salga de una manera automática. Entonces lo primero que hacemos es generar un diccionario de dibujos, de ilustraciones, para luego ir tirando de ellas. Y dos, lo siguiente que aprendemos es la otra cosa básica que tiene cualquier lenguaje, que es la gramática. Y aunque la palabra sí asusta un poco, gramática, pues de lo que hablamos es de una serie de leyes que rigen el mundo de lo visual, ¿no? Pero mis profesores de historia jamás dibujaron nada en la pizarra. Y uno piensa, hombre, ¿y si una lección de historia fuera ilustrada con determinados dibujos, qué tal, ¿no? La filosofía jamás dibujaron, ¿no? La literatura jamás dibujaron. Y yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto se ganaría a la hora de transmitir conocimientos de estas materias más humanistas si pudiéramos ilustrar con dibujos
Y luego el segundo mundo que me interesa mucho es el del coaching. Tú me has presentado al principio como coach ejecutivo y el dibujo tiene una utilidad muy importante en el mundo del coaching, ¿no? Porque cuando un coach tuyo tiene un determinado problema o tiene algo que le está preocupando, en el momento en que lo dibuja, es como que ese problema sale fuera de él, ¿no? Y se puede al poderlo visualizar desde fuera como algo externo, sus puntos de vista cambian, ¿no? Y puede ser esto la llave de a lo mejor desbloquear cosas, ¿no? Y luego en el coaching de equipos tiene una aplicación, yo creo, también muy poderosa, ¿no? Que es que muchas veces hay conflictos entre los miembros de los equipos por una cuestión de lenguaje. Y cuando hay posiciones enfrentadas y a cada una de esas posiciones les pides que dibujen los conceptos que están defendiendo, a veces ese conflicto se diluye, ¿no? Porque el dibujo permite explicar muy bien en qué estoy pensando, ¿no? Lo relevante, porque hemos dicho que es algo sencillo, que vale para comunicar, que el tipo de personas que lo pueden utilizar, las profesiones que pueden utilizar esto son todas aquellas que tengan que comunicar, que puede venir muy bien al receptor, como en el caso de los alumnos, ¿no? de las personas que escuchan. No es una cosa reciente, no es una cosa novedosa, pero yo creo que el hecho de que hay tanta información a nuestro alrededor y creciendo además, cada vez va a haber más información disponible, el disponer de una forma de condensar toda esa información y poder hacer lecturas más rápidas a través de la lectura, de la visualización de esos dibujos, pues yo creo que le abre puertas para que esto se popularice, ¿no? Porque una de las ventajas, insisto, del visual thinking es la capacidad que tiene de transmitir conceptos muy largos de explicar de palabra en una imagen. José, muchísimas gracias. Mario, gracias a ti, un abrazo.